Quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes que se han inscrito para cursar este ciclo 2020 en nuestro taller, el taller número 5, Bares, Casas y Snacks. Soy el arquitecto Nicolás Bares, profesor titular del curso. Y queremos empezar, como todos los años, este año de manera más inesperada, en un modo virtual, hasta que podamos todos volver a encontrarnos presencialmente en las aulas de la facultad. Como lo hacemos siempre, habitualmente cada año, con una charla inicial contándoles las ideas generales, el marco teórico conceptual para el año, los temas, el sitio que hemos elegido para trabajar y un poco el desarrollo calendario de cada una de las actividades que vamos a desarrollar. Esta charla inicial la hemos dividido en 3 módulos: un módulo inicial de conceptos e ideas, otro módulo de proyecto y un tercer módulo de desarrollo del calendario de las actividades del taller durante el año. Así que yo voy a comenzar con el primer módulo. Ustedes saben que todos los años intentamos elegir un tema que sea trascendente. Lo discutimos un poco al final del año que termina, para el año siguiente. Este año hemos decidido abordar el tema de la ciudad del conocimiento, un tema quizás bastante pertinente para el momento que estamos viviendo hoy. La idea que estamos desarrollando es que los países ya no miden sus riquezas a través de su Producto Bruto Interno o su capacidad de producción de commodities, como veíamos en algunas de estas imágenes, y muchísimo menos a través de la renta que producen los capitales financieros. Está claro que el sistema es extremadamente frágil y cualquiera de estas cuestiones inesperadas, como esta increíble pandemia que estamos sufriendo, hacen poner a todos estos sistemas en crisis. Los países en el futuro van a desarrollar, van a crecer y van a ser líderes globales a partir de su capacidad de generar conocimiento. Ese conocimiento transferido o trasvasado a desarrollo tecnológico, tanto en las cuestiones de la informática, las comunicaciones, el tema, hay una gran competencia en qué empresa va a lograr este auto eléctrico que no contamine y no consuma petróleo. Y hoy hay una batalla directa a través de quién inventa y quién crea la primera vacuna contra este virus pandémico, pero seguramente esto desarrollará una aceleración hacia muchas otras cuestiones. En el campo disciplinar nuestro, hay un gran debate sobre cómo construir esta ciudad, esta densidad de las nuevas metrópolis a partir de la construcción de espacios que integren la naturaleza, que sean sustentables, que tengan un impacto cero en la huella de carbono que el hombre está dejando en el medio ambiente. Esta temática es en todos los campos, y específicamente en el nuestro, ya no es una temática de generación individual del conocimiento, sino que es una generación colectiva, y nos tenemos que formar y queremos ayudar a formarlos a ustedes en esta idea de ser profesionales interdisciplinarios, multiculturales, para poder tener la lectura de qué es lo que nos está demandando la sociedad como profesionales y cómo poder dar las respuestas más creativas, más novedosas y más inteligentes a cada problema. Nos gusta comenzar el año recordando esta idea de que la universidad no son sus carreras, sus edificios, sus profesores. La universidad es una experiencia profundamente transformadora, personal y colectiva, en torno al conocimiento de la creación, y eso es lo que intentamos hacer en el taller. Esta idea del conocimiento y sus espacios están íntimamente relacionada con el problema físico del siglo XXI, que es la ciudad. En el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes que se alojan en porciones muy pequeñas de superficie. Particularmente en Sudamérica la ocupación es altísima. En la Argentina el 90% de su población, más de 30 millones de habitantes, viven en estructuras urbanas, pequeñas, medianas, grandes.
con la contradicción y con toda la complejidad que significa que un país tenga el 40% de su población en casi el 1,35% del territorio, ¿no? Esta densidad, esta congestión, esta situación de vivir juntos ha distorsionado estas condiciones originales del hombre con su refugio, su hábitat y su relación con el paisaje y el medio ambiente. Y el modelo de apilamiento o el modelo de agrupamiento del espacio privado por sobre el público ha generado modelos de ciudades eh, de muy baja calidad, de muchísima aislación social, de fragmentación, de un gran impacto negativo en lo que es el medio ambiente y un poco esto es una cuestión global que la podemos ver tanto en China como en Argentina, incluso con manifestaciones físicas similares. El problema de la infraestructura ya no es un problema técnico, no es un problema de las ingenierías, están impactando de manera muy importante en lo físico y en la estética de la imagen de la ciudad. El problema del transporte masivo se ha vuelto un tema central, el tema de la construcción como fenómeno de pieza abstracta sobre el paisaje del medio ambiente ha degradado el medio ambiente y ha alterado sus condiciones fundamentales, sobre todo las hidráulicas, pero también las de burbuja de calor en cuanto a la contaminación, y nos hemos irresponsablemente consumido grandes territorios productivos para generar modelos de ocupación urbana de bajísima densidad, extendidas en el territorio y con un alto costo de infraestructura, que son un poco todos estos desafíos que están presentes y que son los desafíos futuros que todos tenemos que intentar formarnos para dar respuesta. En este sentido, en la formación del conocimiento y específicamente en este conocimiento disciplinar acerca del espacio, la arquitectura, el paisaje, las infraestructuras y la ciudad, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dentro de la red de universidades nacionales tiene un rol protagónico y creo que el taller, tanto en sus versiones de trabajo colectivo como en sus versiones de trabajo individual, en esta cuestión de la interacción, no solamente en la manera tradicional de transferencia del conocimiento, docentes, alumnos, sino en una matriz mucho más horizontal de intercambio de experiencias, información y formación entre los alumnos y entre los docentes. Creo que es un sistema que sigue siendo novedoso, que sigue siendo muy valioso, que nos permite a todos construir colectivamente ese conocimiento tan imprescindible. Iniciamos cada año con el equipo docente pensando estos temas, pensando los sitios, y el equipo del taller se completa cuando ingresan todos ustedes y en este hoy espacio virtual empezamos a interactuar a través de los ejercicios y las mecánicas un poco de trabajo que vamos a establecer en el año. Siempre tenemos en el taller este eslogan muy nuestro que es el taller como estudio y el estudio como taller, en esta idea de pensar un espacio colaborativo como un laboratorio de investigación donde lo primordial siguen siendo, como decía esa frase del inicio de la charla, las ideas innovadoras, estas nuevas miradas, este intercambio de pensamiento. Siempre tomamos como laboratorio físico-espacial la ciudad de La Plata, por un lado porque nos es propio y por otro lado porque la tenemos a mano para que cada uno de ustedes recorra y vea la situación real que vamos a trabajar. Ese plano perfecto diseñado ex novo que luego por la presión demográfica y el descontrol un poco de liderazgo político en la generación de políticas públicas en relación al territorio, se ha ido desfigurando, ha ido deformando su fisonomía original y presenta en cada uno de sus lugares espacios de oportunidad para desarrollar lineamientos estratégicos urbanos. Hemos tomado temas por años para un poco generar un paraguas intelectual en cada una de las exploraciones que desarrollamos acerca de estos temas que veíamos presentes en esas imágenes tan provocadoras, ¿no? La necesidad de centralizar la ciudad, de estructurar un sistema nuevo de movilidad, de trabajar sobre el tema de la sustentabilidad, imaginar nuevos modos de densidad,
pensar la infraestructura no como una cuestión ingenieril, sino como una cuestión de la arquitectura y del paisaje, pensar el espacio público, pensar en el diseño como vehículo de construcción de calidad urbana y el tema específico del paisaje. Tanto en la gestión anterior del taller, que este es un taller que tiene ya varios años de experiencia, como en esta nueva gestión hemos indagado distintos sectores y hemos tomado esos temas en los distintos años tratando de buscar los lugares más pertinentes. Este año vamos a trabajar sobre la idea de calidad urbana y en esta idea de la arquitectura del conocimiento, el desarrollo de espacios para generar conocimiento, y hemos tomado un poco a nuestra universidad y al espacio soporte de nuestra universidad como un tester, ¿no? Ya lo habíamos hecho en otro año con la zona del Bosque Oeste y este año vamos a trabajar en el Campus Norte, intentando analizar esa pieza urbana de altísima complejidad, una pieza que tiene un vacío importante como para pensarse como una pieza de extensión y mediación entre el casco histórico de la ciudad de La Plata y la zona del puerto y la zona del río, la presencia de la calle 122 como un eje de circunvalación, la presencia de esa vía del tren que estamos intentando recuperar para que se extienda el tren universitario, la pieza de este campus norte, el hospital naval y toda esa zona bastante poco habitual en la ciudad de La Plata, que es la zona del dique y los canales que llevan el agua del río hasta muy próxima a la trama del casco histórico de la ciudad. Esta va a ser la zona que hemos tomado como epicentro de la reflexión urbana, y el trabajo va a ser repensar el plan director del Campus Norte, no solamente con el área de lo que es el ex BIM 3, el batallón y toda la memoria que incluye haber sido un centro de detención clandestino transformado en una pieza universitaria, pública, abierta, integradora de la sociedad. Incorporaremos el hospital naval, incorporaremos parte del tejido urbano próximo para tratar de transformar esta pieza en un nodo de gran impacto de desarrollo y crecimiento urbano. Frente a este desafío, la arquitectura es verdaderamente un palimpsesto de información. Tenemos una historia muy rica en el crecimiento y desarrollo de los campus universitarios que se remontan incluso hasta el siglo XIX. Esta pieza de Thomas Jefferson, que es una pieza icónica, es el Master Plan del 1817 para la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Una pieza de gran contenido urbanístico en su estructuración general, como podemos ver en ese sistema de movilidad, de calles que van accediendo, de un sistema secundario de movimientos, de un sistema principal de espacio público, y cómo los edificios van generando la estructuración de esas parcelas de una manera muy interesante, construyendo una especie de gran explanada pública que va tomando la topografía del terreno desde esa pieza de acceso, de ese parque de acceso hasta el edificio icónico de la Rotonda, del edificio ícono institucional de este campus, pero cómo a su vez esa estructura que va a la manera de la consolidación de las manzanas de la grilla de la ciudad, consolidando los bordes de ese vacío, de esa pradera, con esta logia, con esta secuela de edificios que van consolidando y cómo a su vez esos edificios tienen una contraforma en el exterior de esas estructuras, generando en su interior una serie de jardines, espacios de recreación que cambian la escala del campus. Este es un campus que originariamente tenía en esos 11 o 12 pabellones que se encontraban a los costados de esta estructura institucional, las aulas y los laboratorios temáticos de investigación, y tenían en el otro borde del sistema lo que podríamos llamar las áreas de residencias, hotelería,
las habitaciones de huéspedes, los housing para estudiantes y para profesores, tratando de transformar esta idea de estructura suburbana en una estructura urbana de distintas escalas. Podemos ver un poco cómo ese master plan a su vez luego tiene distintas escalas de desarrollo proyectual, por un lado esas estrategias generales que hablábamos de estructura, tensión, dinámica urbana, escalas, paisaje, arquitectura, íconos, a esta estructura de espacios más pequeños, y a su vez cada una de esas dos tiras, lo que podríamos llamar la estructura este y el pabellón oeste, a su vez se separan en pequeñas manzanas que, como ven ahí en esta que tiene el pabellón 2 y el hotel, consolidan en sus extremos esta relación entre el vivir, el estudiar y el interactuar en una estructura mucho más pública, como es este gran explanada verde. Ahí ven un poco ese escalonamiento de su paisaje, cómo esa loggia, esa columnata permite la definición clara de los límites de lo público a lo que es un poco más privado en esa segunda estructura más de escala residencial, de escala humana, de escala de un paisaje contenido, y cómo la arquitectura y los elementos que definen este esquema urbano van también definiendo calidades espaciales y espacios de oportunidad para desarrollar todas las actividades académicas que propone el campus. Vamos a tener que viajar varias décadas hacia adelante para encontrar un modelo distinto, ese campus de Jefferson de los objetos bucólicamente puestos sobre el paisaje, fue y es uno de los modelos que sigue extendiendo y ha sido extendiéndose a lo largo del siglo XX. Casi todas las universidades de Estados Unidos tienen ese germen de crecimiento inicial y que luego han ido completándose con edificios que han intentado componer ese sistema de condición de paisaje suburbano, donde la arquitectura se estructura como piezas sueltas. Decía que tenemos que ir casi hasta la mitad del siglo XX para encontrar un segundo modelo completamente distinto, si bien en este plano general de implantación pareciera similar en el sentido de estos tres ejes estructurantes del nuevo campus. Este es un concurso para el campus de la nueva Universidad Libre de Berlín, un concurso ganado por los arquitectos Candili, Josie y Woods y Schneiderlin en el año 1963, y de manera completamente opuesta, ¿no? Este proyecto plantea o está estructurado a partir de esa secuencia de estructuras y de un sistema modular que se extiende. Es un edificio basado en la teoría del Math Building o estos edificios de tipo alfombra, un sistema muy desarrollado como revisión a la idea del movimiento moderno por el SIAM y por el Team 10, en donde estaban intentando que cada uno de estos sistemas complejos de esa ciudad del siglo XX pudieran ser resueltos a partir de un sistema arquitectónico. Por ello, vemos en este caso cómo este sistema de esta grilla trabajaba sobre la idea de la flexibilidad, sobre la idea de la extensión casi infinita. Hay una relación directa entre las cuestiones de las investigaciones de algunas vanguardias artísticas, como podrían ser las vanguardias holandesas, Piet Mondrian y el neoplasticismo, en esa idea de la grilla como un sistema de control sobre el territorio. En este caso en particular, es muy interesante ver esta otra alternativa, ¿no? La idea del edificio transformado en sistema urbano, en donde esas particularidades luego van tomando a partir de un diseño, como ven en estos esquemas, más pormenorizado, una adecuación para albergar los distintos y diferentes programas universitarios que la universidad requería. Pero si uno hace un análisis desmenuzado de cada uno de los componentes de este master plan, de este sistema infinito que planteaban estos arquitectos para el nuevo campus universitario, podemos ver
esa grilla inicial de 3 módulos con una subgrilla en el sentido perpendicular, y cómo esto proponía un sistema de llenos y vacíos que vemos en los gráficos superiores, blanco y negro, y cómo a su vez cada una de estas piezas se encontraba en uno de esos vértices un sistema de movimiento, de circulación vertical, de programas y de espacios públicos vacíos, ¿no? Un proyecto extremadamente interesante, todavía vigente en la idea de la flexibilidad como una condición necesaria e imprescindible para asumir las variaciones que se están produciendo con esta velocidad de cambio que propone la ciudad contemporánea. Ahí vemos un poco en esta imagen aérea la consolidación de ese modelo, de ese sistema en donde puede verse esa grilla base y cómo se va desfigurando para albergar los distintos edificios y cómo encontramos una imagen completamente vanguardista para la arquitectura de esa época, en esta especie de arquitectura sistémica, modular, que no solo conlleva al sistema de movimientos y al sistema modular de espacios áulicos, sino también tiene que ver con la modulación de las fachadas, las carpinterías, el acceso, el paisaje, etcétera, etcétera, con la posibilidad de la aparición de algunas figuras o algunos objetos singulares en alguno de esos vacíos. Interesante mantener un poco vigente esta historia de la arquitectura, del diseño de los campus universitarios y de los edificios académicos para volver a tomar, en el caso nuestro, el BIM 13, el campus norte, y poder dar desde el ciclo superior, desde quinto y sexto año, una nueva y seguramente versión superadora de un master plan para organizar no solamente lo que hoy está funcionando, sino el futuro crecimiento que va a tener los espacios académicos dentro de ese nuevo campus. Y por otro lado, teníamos por un lado esta idea del diseño, de la planificación de los campus, y por otro lado decía la aparición de los objetos arquitectónicos para el conocimiento, que creo que ha sido también uno de los ejes, uno de los vectores con que las universidades han mostrado también su necesidad de búsqueda de vanguardia, ¿no? Las arquitecturas de los campus universitarios siempre han sido paradigmáticas para su época, innovadoras, tratando de ir un paso adelante sobre la definición de conceptos arquitectónicos, estructurales, espaciales, y eso lo vemos en muchos de los edificios que estudiamos y que vamos a estudiar para los distintos años en este año. Solamente tomo 2 como ejemplo, así como tomé 2 master plan, podría haber tomado mucho más, por supuesto, y después en cada año iremos ahondando en la temática específica. Traigo a colación el Carpenter Center, el edificio para las artes visuales que Le Corbusier desarrolla para la Universidad de Harvard en 1959, relativamente próximo a ese Math Building de la Universidad Libre de Berlín. Ahí podemos ver en la parte superior de la imagen el campus universitario histórico de la Universidad de Harvard, con sus edificios, la biblioteca, la iglesia, ese campus donde su paisaje estaba diseñado a partir de los caminos que conectaban un edificio con otro, generando un pattern, una matriz de circulación como matriz de generación del paisaje. Y ahí aparece Le Corbusier con una propuesta completamente innovadora de edificio, un edificio ciudad, un edificio que es casi un manifiesto de su arquitectura, de los principios de la arquitectura moderna, una arquitectura sobre pilotines, flotando sobre el paisaje, basada en una grilla sobre una estructura de columnas que permite una planta libre de gran flexibilidad, tal es así que permite la aparición de diferentes formas dentro de esa estructura modular, de esa grilla de columnas, cómo se liberan esas formas para ir mediando con el entorno de forma más orgánica, más dinámica, que son los talleres, esas formas ovaladas, que son los talleres de arte, y luego esa rampa que conecta de manera pública y atraviesa el edificio para seguir conectando el campus
con la ciudad. Un edificio increíblemente novedoso para la época y que sigue siendo un edificio inspirador para poder pensar cómo no solamente responder a los requerimientos específicos, en este caso un centro para las artes, como ven en esa imagen interior de talleres para pintura y escultura, sino con un edificio que proponga ciudad, que proponga terrazas, que responda al clima y que encuentre una tectónica, una constructibilidad acorde con el tiempo, ¿no? Con su época. En este caso, un edificio que fue muy resistido por la comunidad académica y por la comunidad de Harvard por ser un edificio de hormigón visto versus a toda esa arquitectura de ladrillo y teja que tenía el campus histórico. Y traigo a colación este otro edificio, mucho más contemporáneo, no del 1942, de la década del 80, un edificio que es un centro de estudiantes que desarrolla Rem Koolhaas para el Instituto Tecnológico de Illinois, un edificio que está enmarcado en lo que es la ampliación del master plan que hizo Mies van der Rohe para el campus del IIT. Ahí vemos un poco los pabellones de ese campus. Y Koolhaas, que toma estas dos nociones, por un lado vuelve a tomar la idea de un prisma perfecto para continuar con la idea de los prismas sueltos en el paisaje. Fíjense que en el campus del IIT, Mies van der Rohe toma un poco esta idea de los objetos sueltos en el paisaje, pero ya generando un poco esa idea de una especie de grilla invisible que va poniendo cierto orden espacial a la ubicación de cada uno de estos prismas. El más conocido es el edificio del Crown Hall, que se encuentra ahí como una de las grandes cajas. Y Koolhaas, que trabaja por un lado sobre la idea de la caja, ¿no? Un nuevo prisma que va a albergar un programa nuevo, inédito, que es el programa de centro de estudiantes, donde los estudiantes tienen su comedor universitario, sus salas de lectura, áreas de trabajo, espacios de esparcimiento, gimnasio, todo metido en una especie de edificio híbrido, pero que ese prisma perfecto se ve sometido un poco a la tensión que producen los recorridos ya existentes en el sitio, que son esas líneas rojas que van vinculando y que recorren los estudiantes diariamente por debajo de las vías del tren que están pasando, y a su vez la complejidad de transformar el edificio en una estación de parada de ese tren aéreo en el campus. Con todas estas complejidades, Koolhaas desarrolla este edificio bastante innovador, en donde respeta esas tensiones de los flujos de movimiento y las transfiere del exterior al interior del edificio con esa serie de diagramas de vacíos y llenos, donde claramente podemos ver en blanco los ejes de movimiento y en negro las áreas programáticas, como una de estas áreas programáticas va albergando ese programa y cómo empieza a interactuar un espacio específico con un espacio inespecífico. Paradójicamente, de manera bastante provocadora, Koolhaas trabaja con la idea del edificio como objeto, casi como réplica a esa visión del movimiento moderno, pero luego utiliza el sistema de caminos, casi traído de los campus universitarios de Harvard y de algunos otros lugares, para estructurar el interior del edificio, generando esa tensión entre distintas, casi como aproximaciones al problema contemporáneo de la arquitectura de los espacios del conocimiento. Ahí podemos ver cómo este edificio se aplasta para poder coexistir con ese tubo metálico que es la estación del tren, cómo mantiene en el exterior esa imagen de edificio industrial, de esa estructura metálica que planteaba Mies van der Rohe para sus edificios, pero cómo le agrega todo el contenido de la comunicación moderna, de los colores, las texturas, las transparencias y las opacidades, y cómo esa interacción entre las diagonales de los flujos de movimientos y los espacios remanentes que quedan en el prisma van
organizando espacialmente las áreas específicas de trabajo. Vemos el comedor en la parte superior izquierda, áreas más pequeñas de oficinas, áreas de recreación y gimnasio, un pequeño auditorio, un salón de usos múltiples, etcétera, etcétera, sanitarios, que van permitiendo un poco a los estudiantes ese espacio, apropiarse de ese espacio un poco sin memoria, sin contenido, pero que es sumamente contemporáneo. Vemos la transparencia en la idea de los pabellones de arquitectura moderna, vemos un poco una nueva manera de entender las estructuras, las flexibilidades, la conformación de los nuevos espacios y lo que significan estos espacios híbridos, inespecíficos, que a veces son conectividad, a veces son circulación, a veces son auditorios, que creo son una de las constantes contemporáneas en los espacios de intercambio. Es tan importante el aula como espacio de generación de conocimiento específico, como todos los espacios estos híbridos intersticiales donde se produce esa comunicación, eso que llaman el espacio Google, de conexión entre los distintos estudiantes y entre los distintos digamos, actores de este mundo académico. Dejo el paso al siguiente módulo y recibiéndolos de nuevo en el taller y esperándolos activos y participativos desde sus casas con esta mecánica y esta didáctica que tenemos que aprender. Hola, soy Florencia Yunac, soy profesora adjunta del taller Bares Casas Yunac y en esta oportunidad estoy desarrollando el módulo 2 de la charla inaugural del ciclo lectivo 2020 de la cátedra. Ahora voy a pasar a la pantalla compartida, van a tener que tener un poquito de paciencia. De paso aprovecho para darle la bienvenida a todos los estudiantes nuevos que se incorporaron a la cátedra, los de primer año y todas las nuevas incorporaciones. Espero que sea grata esta experiencia compartida. Bueno, la idea es poder contar y compartir con ustedes el tema de cómo las ideas y proyectos a nosotros como colectivo nos sirven como excusas para poder volcar problemáticas contemporáneas que nos preocupan y poder reflexionar y desarrollarlas. Nuestro ámbito de experimentación, nuestro campo de trabajo es la ciudad, ¿no? Es casi nuestro lienzo, porque entendemos que la ciudad y la arquitectura están íntimamente relacionadas y también entendemos que la ciudad tiene que empezar a desarrollarse y crecer dentro de sus propios límites. Y el gran tema actual es, hablando de densidad, ¿cómo vamos a vivir juntos, no? Fíjense que este era el tema de la Bienal de Arquitectura de este año y cómo con la coyuntura actual es una gran problemática, ¿no? Empezar a pensar, bueno, ¿cómo poder convivir, cómo vivir juntos en un espacio urbano? Y en las ciudades encontramos fracturas, encontramos grandes diferencias, encontramos muchas diferencias sociales entre el centro y la periferia, pero también dentro de la propia ciudad. Esto lo podemos ver hasta en films como esta película Parasite de Corea del Sur, donde podemos ver realmente la problemática social y cómo esa problemática social se reflejan en los espacios físicos, ¿no? Como esa casa que estaba por debajo del nivel de inundación era de lo más precaria, mientras había una gran diferencia social con los empleadores de esta gente que trabajaba para ellos. Entonces
la arquitectura de alguna manera refleja esa realidad social en las ciudades. ¿Cómo hacer entonces para generar ciudades equilibradas, ciudades donde los flujos peatonales, las bicisendas, los edificios, el paisaje esté en un constante equilibrio? Esa es la gran pregunta. Y todas estas preguntas nos las hacemos en un espacio de trabajo. Y me gustaría contarles un poco cómo es la dinámica de trabajo en nuestro taller de arquitectura. Nosotros estamos convencidos que el trabajo colectivo es lo que realmente va a construir el espesor de conocimiento. Por eso nos parece que es tan importante a la hora de transmitir el conocimiento y de intercambiar el conocimiento, pensar de qué manera se hace. Esta es una foto de hace 80 años más o menos, donde Frank Lloyd Wright estaba con uno de sus discípulos en su estudio de arquitectura, y de alguna manera también uno puede ver cómo está haciendo docencia, ¿no? Esa docencia que es del maestro hacia el discípulo. Eso es un lujo que nosotros hoy no nos podemos dar, porque la realidad nuestra, en nuestra facultad pública y masiva, requiere de otras metodologías y otras dinámicas de enseñanza, lo cual para nosotros es un desafío, la verdad que muy potente. Entonces, lo que nosotros entendemos que el taller de arquitectura debe concebirse de otra manera. En realidad, lo que intentamos es querer reflejar la idea del trabajo en un estudio de arquitectura en el taller de arquitectura. Es decir, ¿qué rescatamos de lo que se hace en un estudio de arquitectura? El intercambio, la discusión, la reflexión, la cuestión intergeneracional, que podríamos decir docente-alumno o entre alumnos, entre estudiantes. Nos interesa reproducir ese clima de estudio de arquitectura, pero a un nivel un poquito más, de una escala mayor. Pero también en el estudio de arquitectura entendemos que tenemos que tener una filosofía de taller, de enseñanza, de experimentación, de estar abiertos a nuevas cosas. Entonces concebimos esto de la práctica de la arquitectura en el estudio como un taller y en el taller como un estudio. Y hay temas que van decantando y que son temas que a nosotros nos interesa investigar, y todos están relacionados con la ciudad y con el crecimiento urbano. Uno, por supuesto, es la calidad espacial del modelo urbano, ¿no? Cuando las ciudades crecen, ¿de qué manera crecen? Y cuando crecen, el espacio urbano se verticaliza, es decir, cuando una ciudad crece dentro de sus límites, ¿qué pasa con el espacio urbano? ¿Qué pasa con la relación con el nivel urbano por excelencia, que es el nivel 0? ¿Cuáles son los requerimientos o cómo se tiene que adaptar la arquitectura, nuestra disciplina del espacio, para atender estas cuestiones? La flexibilidad y la adaptabilidad del espacio. Nosotros vamos a construir edificios, ustedes cuando se reciban van a construir edificios que van a durar más de 200 años. Sin embargo, ese edificio lo construyeron para un programa que en ese momento era un programa determinado, pero que dentro de 200 años ese programa tal vez no exista. Entonces, a la vez ocurre que también nosotros estamos readaptando edificios antiguos que fueron concebidos para otros programas con programas actuales y programas modernos. ¿Qué significa esto? Que la arquitectura tenemos que concebirla de una manera responsable, con la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Y después el tema por excelencia. Nosotros como arquitectos entendemos que
del espacio público dentro de las ciudades es el espacio democrático por excelencia, el espacio, el soporte de la diversidad cultural, de la diversidad social, el espacio para las manifestaciones, para la expresión. Y entonces tenemos un gran compromiso hacia la recuperación del espacio público. Nuestra disciplina, a través de nuestra disciplina, modificamos el espacio natural e incorporamos algo artificial. Para esto debemos ser muy responsables porque sabemos que, bueno, nuestro medio natural es finito y tenemos que tratar, cada vez que nosotros intervenimos en el medio natural, tenemos que ser lo más responsables posible. Para esto, el concepto de sustentabilidad, que ya hace varias décadas lo estamos incorporando, lo tendríamos que pensar ya desde el momento en que se conciben los proyectos. Yo lo que quería ahora en esta breve charla era compartir algunos proyectos que hicimos en nuestro estudio de arquitectura que tienen relación con la problemática que estamos trabajando este año 2020. Nosotros, a través de poder haber participado en concursos nacionales e internacionales, hemos podido actuar en diferentes contextos culturales, sociales, físicos, que nos han dado la posibilidad de trabajar las mismas problemáticas, pero con miradas distintas. En este caso voy a elegir dos proyectos que están en relación con el tema que hoy nos convoca y que este año en realidad nos convoca, que es la ciudad del conocimiento. Tema que es tan pertinente en esta coyuntura que estamos viviendo hoy. Para esto elegí dos proyectos. Uno es la biblioteca de Gwangju, es un concurso internacional en Corea del Sur, que realizamos en enero de este año, y que es muy interesante porque la idea es incorporar temas a través de incorporar un nuevo equipamiento cultural, modificar un sector de la ciudad. Este es el sitio, el que está pintado de rojo es el sitio donde se va a implantar el nuevo edificio, un sitio que tenía un carácter industrial, que está ahora flanqueado por parques, por un río. Y este sitio originalmente tenía una planta incineradora que dejó de funcionar hace unos años y que la idea es que se recicle e incorpore esta nueva función, acuérdense lo que hablábamos anteriormente, que es un centro cultural, porque la idea a nivel urbano es empezar a modificar el carácter de ese sector de la ciudad y que pasa a tener un carácter más cultural, que tenga que ver con el conocimiento, que tenga que ver con la incorporación de programas que tienen que ver con la cultura, como teatros, bibliotecas y diferentes tipos de programas, todos inmersos en este sistema de parques urbanos, que son tan importantes porque cuando uno ve la foto de todo el entorno circundante, fíjense el tejido denso, abigarrado de todo el borde. Entonces, esto de poder empezar a recuperar los espacios públicos como idea es fundamental en este tipo de emprendimiento. Y es así como se nos plantean dos problemáticas o dos desafíos. Uno es pensar una biblioteca en un parque, por un lado, y otro es reflexionar acerca de qué significa hoy, siglo XXI, una biblioteca.
Y así hicimos un recorrido investigando un poco cómo eran las bibliotecas anteriormente. Esta es la Biblioteca Laurenciana, en donde este es el diseño del mueble de lectura, un espacio de introspección, de estudio, de silencio. Luego, la biblioteca de Asplund, donde esa idea de silencio, de estos muros con libros que bordean este gran tambor, con una espacialidad muy, muy interesante, pasando por la biblioteca de Louis Kahn en Exeter, donde ya empieza a aparecer esta relación entre el espacio de lectura y la relación visual con la naturaleza, separando los lugares de guardado de los lugares de lectura. Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿cuál es la problemática hoy de este nuevo programa? Porque ya el libro ha cambiado el valor que tenía anteriormente, porque uno puede acceder a toda la información a partir de un teléfono celular. Entonces el gran desafío en las bases del concurso era cómo poder, eh, eh, digamos, generar una relación fluida entre lo analógico y lo digital. Y es así como, a partir de estudiar el programa, el sitio, discutir, la verdad que casi el 80% del tiempo de este proyecto estuvimos discutiendo las ideas, qué significa una biblioteca, qué imagen tiene que tener, cómo tienen que ser los espacios. Y llegamos a la conclusión que si hay algo que se mantuvo a lo largo del tiempo, algo permanente, es esta idea de el espacio de lectura, de evocar esta idea del espacio de lectura abajo de un árbol, ¿no? Y un poco el proyecto lo que hace es representar esa idea a partir de pensar en este gran espacio de lectura abajo de esos árboles, donde la copa de los árboles en realidad está compuesta por toda esa cantidad de libros, toda esa acumulación de el depósito de libros, que es lo que le da sombra a esa sala de lectura. Es decir, la idea es que el parque, porque la idea es no perder el parque, que el edificio tenga la menor huella posible en ese parque que queremos mantener verde, entonces que ese parque se convierta en una gran topografía que genere el piso de esa sala de lectura protegida por ese techo de libros, y al generar esos quiebres puede incorporar los programas muy públicos en los niveles inferiores. De esa manera la idea era jerarquizar el libro físico como elemento. Entendemos que todavía no hay ningún sistema que pueda resguardar el libro, digamos, resguardar digitalmente o mantener digitalmente la información, porque los sistemas van cambiando, porque en un momento es un disquete, en otro momento es un CD, en otro momento es la nube, pero que hasta ahora lo único que sabemos que es tangible y que todavía se resguarda son los libros analógicos. Es por eso que, lejos de pensar en enterrar los libros y ponerlos en el nivel de abajo, la idea es jerarquizarlo y que quede a la vista y que el libro forme parte de ese gran techo que cubre esa sala de lectura. Esta es un poco la imagen con los quiebres, con el parque que no se interrumpe y que genera un icono para que de alguna manera representa esta idea de valorizar y jerarquizar la idea del conocimiento. Y es así como en la planta de sitio se puede ver cómo el parque continúa, junto con el sistema de parques de los bordes, y cómo se quiebra y va generando esa topografía. Acá podemos ver las plantas, cómo la planta baja es
casi como una especie de conjunción de todos esos caminos y derroteros que queremos generar y queremos hacerlo muy permeable y que se relaciona también con el futuro centro cultural, que es la ex planta incineradora, y cómo de una manera muy cuidada también estamos pensando el espacio de carga y descarga de los libros, las diferentes circulaciones, es decir, una planta baja de un uso de las 24 horas, los 7 días de la semana, con auditorios, con espacios de exhibición, hasta hay un gimnasio para poder incorporar un programa diferente. Y como los niveles superiores, ya el nivel 2 es el nivel de lectura, que está en relación directa con ese parque, y el nivel que lo cubre, que es ese gran techo de libros, que entendemos que es esta idea de cubrir la sala de lectura. Y esta es un poco la imagen que podemos ver donde se ve la relación entre la planta baja y el nivel de lectura. Un poco las columnas evocan a los troncos de los árboles, ¿no? La idea era sentirse casi en un bosque, en ese espacio de lectura, y tratar de generar una transparencia en donde uno no sepa cuál es el límite entre el interior y el exterior. Con un edificio que genere pertenencia. Era muy importante en este sector de la ciudad generar un espacio de pertenencia, ¿no? Identificable para la gente que lo va a habitar. Este corte, que en realidad muestra un poco la resolución tecnológica a partir de estas columnas que sostienen estas vigas de un nivel de altura que son vigas tipo Vierendel, que son las que contienen los libros, y cómo el terreno se va modificando y va tomando estas pendientes y se va desdoblando y va generando esto de entrar por la planta baja y generar estas terrazas de expansión de lectura. Obviamente con el compromiso de pensar desde el punto de vista sustentable todas estas resoluciones. Acá en esta axonométrica se puede ver bien las decisiones de proyecto y cómo el programa se va entendiendo y se va de alguna manera disgregando, donde se separa todo lo que tiene que ver con el uso extremadamente público, cultural, el lugar de lectura más silencioso y el lugar de guardado de libros donde solo acceden la gente o los empleados que trabajan ahí. Esta es la imagen del espacio de lectura, un poco tratando de intencionar esta idea de esta relación muy fluida entre el exterior y el interior. Bueno, y el otro proyecto que quiero compartir con ustedes es este proyecto que hicimos a fines del año pasado, a fines de 2019, que es el edificio para la educación del futuro. Un concurso internacional en Buenos Aires. Pero antes de empezar a contarles específicamente este proyecto, me gustaría hacer mención y comentarles que este proyecto estaba inserto dentro de un master plan para el que se llamó a concurso hace dos años, concurso que ganó Alberto Varas y su equipo de trabajo, en donde el requerimiento era reciclar un sector de la ciudad. Es decir, era una gran oportunidad dentro de la ciudad, en el barrio de Núñez, para cambiar el uso del viejo campo de tiro federal, que estaba ubicado en ese sector. Que bueno, la verdad que deja este gran espacio vacante en una zona estratégica. Fíjense, si uno estudia un poco esta foto aérea, lo que vemos enfrente es el Monumental de River,
del otro lado de la avenida Lugones, hacia arriba, podemos ver lo que es la ciudad universitaria, la UBA. Hacia el otro lado también tenemos universidades privadas. Es una zona que está flanqueada por vías de automóvil y por transporte público. Es una zona muy interesante para un nuevo desarrollo. Y el concurso era un llamado concurso para el Parque de la Innovación en este nuevo sector de la ciudad. Acá hay una foto aérea de cómo está hoy ese sector de la ciudad. Este concurso lo que propone es una trama muy interesante de edificios bastante fragmentados de uso mixto. ¿Por qué uso mixto? Porque al generar usos, vivienda, oficinas, comercios, equipamientos, este sector de la ciudad va a estar en continuo uso. Digamos, va a ser un sector que va a tener vida a las 24 horas. ¿Por qué menciono esto? Hay muchos sectores que, al no tener viviendas, por ejemplo, y ser solo de oficinas, durante la noche son espacios donde uno no puede caminar porque está todo oscuro, porque se tornan lugares peligrosos. Entonces, esta idea de poder generar espacios donde haya una convivencia de usos es muy interesante. Y cómo en su proyecto Alberto Varas piensa esta idea de un espacio público, digamos, lo que cose todos estos edificios es un gran espacio público verde de diferentes carácter, que en realidad es el protagonista de la propuesta. Entonces, nuestro proyecto es el que está pintado arriba de color rojo, que va a ser el primer edificio de este master plan. Me interesa hacer mención, y me gustaba contarles el master plan, porque en realidad ustedes en el proyecto nuevo que van a empezar ahora, van a trabajar en un master plan, que seguramente van a hacer los estudiantes de sexto año, y todos los demás años, desde quinto hasta primero, van a incorporarse con sus proyectos de arquitectura en esa pieza urbana que va a estar pensada por los años superiores. Entonces, nunca pensamos un proyecto aislado en sí mismo, siempre un proyecto es parte de un todo, en este caso de un master plan. Y el área edificable que teníamos era un área bastante acotada, que tenía parámetros muy claros, una geometría y una masa y lo que se llama carpa, que había que mantener y que había que respetar. Y acá nos enfrentábamos frente a un tema muy interesante, que es la educación del futuro, ¿no? Teníamos que pensar un edificio que tenía que incorporar nuevas maneras de enseñar, y que había que pensarlo hacia el futuro. Entonces, por un lado, nos parecía que era importante esto de pensar un edificio con una imagen que sea un ícono que represente la educación pública en una sociedad democrática. Nos parecía que era un tema importante que se materialice y que se identifique. Por otro lado, no que uno pueda verlo de todos los lados, de todos los costados. Por otro lado, volvemos al tema anterior. Nos parecía muy importante pensar en un edificio flexible. ¿Por qué? Estamos pensando en que acá se va a dar clases a futuros profesionales que todavía no sabemos cuáles van a ser sus trabajos, porque esto es muy dinámico y esto cambia constantemente. Entonces, a partir de una organización en planta, en donde pensamos elementos fijos, ascensores, escaleras de incendios y baños sanitarios, y toda una franja de una
elementos de esta franja flexible, que es la que está pintada de gris, en donde a partir de resolverlo con una estructura exterior, podíamos pensar en una franja que la podamos dividir de manera muy flexible, de la manera que sea necesaria a futuro, digamos, que cada usuario pueda reconfigurar estas plantas de acuerdo a sus requerimientos y necesidades. Pero también se nos planteaba esta cuestión que es pensar, esto es como una escuela, ¿no? Pensar una escuela vertical, lo cual es bastante complicado. Si uno piensa en la Facultad Nuestra de Arquitectura, ¿qué es lo que une todas las aulas? Y todas esas galerías, en realidad uno se va encontrando en esas galerías, en esos espacios horizontales, y eso lo tomamos como lo más natural del mundo, pero en realidad en esta situación en donde no tenemos mucho espacio para ocupar en planta, tenemos que verticalizarnos, y entonces a partir de pensar en este recorrido que va envolviendo el edificio helicoidalmente, desde el subsuelo, pasando por la planta baja hasta la terraza mirador, generamos esta especie de gran escalinata, de gran espacio que se materializa de una manera diferente, con madera, en donde también incentivamos el uso de la escalera, y en ese sentido estamos teniendo una conciencia en cuanto a la sustentabilidad, ¿no? Tratamos que la gente utilice el sistema de escalera y no los sistemas mecánicos. Y a la vez, esa escalera no es solo una escalera, sino que se convierte en gradas, donde la gente puede descansar, donde la gente puede encontrarse, donde se generan estos espacios de encuentro espontáneo, es decir, lo específico y lo inespecífico en este caso. En este caso, lo inespecífico nos brinda un valor agregado, lo inespecífico no aparece en el programa, sino es un valor agregado que estamos incorporando en el proyecto, ¿no? Y cómo al llegar hasta el último nivel, uno puede percibir el corte del edificio, la espacialidad, esa especie de gusano que se mete en el edificio y que uno puede percibir ese corte. Lejos de ser un edificio en fetas, donde tenemos una planta arriba de otra, esto nos permite poder entender el tamaño, la altura del edificio. Entonces, bueno, la resolución es una resolución muy simple, con una planta baja que intenta ser permeable, con las funciones más públicas, y las plantas tipo, como les decía hoy, que van permitiendo, acá pueden ver los diferentes armados, hacia la derecha el armado de aulas, hacia la izquierda el armado de los laboratorios, y todas esas plazas que van recorriendo alrededor de ese espacio. Acá se puede ver el corte con la resolución estructural, una resolución estructural muy simple, con ese esqueleto de hormigón armado en el perímetro y los elementos verticales. El edificio no termina en el nivel 0, sino que continúa en el subsuelo con este auditorio, que en realidad pedían un auditorio que se divida en 3 auditorios diferentes. La verdad que necesitábamos tener algo que era muy difícil, generar una fluidez entre la planta baja y este nivel. Esta es una imagen del auditorio, que también pensábamos que este auditorio, por la posición en la que estaba, se podía utilizar paralelamente junto con el uso del edificio de aulas, del aulario, para generar un uso intenso, un uso de las 24 horas. Los criterios de sustentabilidad, que ya estaban
pedidos en el master plan, ¿no? El tema de las cubiertas verdes, la protección solar pasiva en la fachada, siempre ir generando las ventilaciones cruzadas, bueno, y hay muchísimos parámetros más que hemos tenido en cuenta para esta resolución. Y un poco voy a ver si puedo salir de la pantalla, si la tecnología me acompaña. Bueno, prefiero seguir hablando así para poder terminar bien esta charla. Frente a estos proyectos que tienen relación con el tema la ciudad del conocimiento, me parece que es interesante que ahora ustedes, cuando comiencen con sus nuevos desafíos, no importa la escala, porque en primer año van a hacer un pabellón para la estación de trenes, en segundo van a hacer un jardín maternal, bueno, y así sucesivamente. No importa la escala, es importante, por un lado, entender la condición de en dónde están insertas estas piezas, qué rol tiene esta pieza en la ciudad, y después pensar en los programas y pensar cómo esos programas tal vez se modifican. La verdad que estamos siendo testigos hoy de un cambio mundial y sería bueno empezar a reflexionar en nuestras casas, a ver cuál va a ser la respuesta nuestra desde la arquitectura a esta condición nueva que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias por la atención y nos veremos pronto. Si no es de manera virtual, será presencial, pero bueno, estamos con un distanciamiento físico, pero no social. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Continuando con estos módulos de presentación del taller, soy el arquitecto Alejandro Casas, profesor titular del taller vertical número 5. Bueno, un poco la idea de este módulo es ver cómo estas primeras elucubraciones o estas primeras reflexiones más conceptuales de este par dialéctico o este concepto de la ciudad del conocimiento y esta implementación en algunos proyectos específicos que hemos realizado a lo largo de los últimos años con Nicolás y con Florencia. Intentamos implementarlo en una dinámica anual que iremos viendo a lo largo de esta charla. En particular, el tema fundamental es entender de que estas particularidades o esta visión de la ciudad del conocimiento como herramienta de transformación de la sociedad del futuro, sin duda no se puede llevar adelante si no hay una plataforma de base, un laboratorio natural de funcionamiento de este pensamiento. Es así que nosotros tomamos como hipótesis, y lo venimos haciendo en el taller a lo largo de muchísimos años, a la Ciudad de La Plata como un laboratorio natural de funcionamiento de nuestro taller, y en este sentido, y particularmente en el que nos toca este año, trabajar con la Universidad Nacional de La Plata como la herramienta transformadora de nuestra sociedad. La Universidad de La Plata nació con una voluntad de estar totalmente ligada a la sociedad que le dio origen. Es así que cuando se funda, la universidad está metida en la ciudad desde sus inicios. Básicamente, acá vamos a mostrar algunos del parque de inicio, en este caso, como ustedes ven, donde está la Facultad de Arquitectura, llamado Bosque Oeste, Grupo Bosque Oeste, donde que lo podemos ver ahí entre la calle 50, la calle 47, las vías del ferrocarril,
Esta es la estación de La Plata, la calle 1. En el otro lado del bosque, lo que sería el grupo Bosque Este, que contiene las facultades de Medicina, Agrarias, más las relacionadas con las ciencias naturales, como que rodeada por Diagonal 113, la calle 120 y la avenida 60. Y incorporamos acá la Universidad Tecnológica Nacional, porque también se ha transformado en una herramienta muy importante en esta lógica de la ciudad del conocimiento. La nueva incorporación o reciente incorporación hace poco más de 10 años de lo que se ha denominado el Campus Norte. Si bien están en el ejido de Berisso y Ensenada, sin duda, como lo podemos ver en este plano, no se puede hacer una distinción, es un continuo urbano que los hace trabajar en conjunto. Como vemos acá, estructuradas por avenidas de tránsito rápido y por medio de transportes masivos, la avenida 60, la avenida 50, la avenida 52, la avenida 122 y la avenida 1 como estructurantes, la avenida 60 que comunica con Berisso, los grupos universitarios con el equipamiento del observatorio del Museo de Ciencias Naturales y lo que se llamaba BIM, Batallón de Infantería de Marina, actualmente Nuevo Campus Norte, y un original anhelo de la universidad que era incorporar todas estas tierras, hoy ya cedidas al Club Gimnasia de Esgrima La Plata. Acá hay una ocupación informal bastante importante, y lo que era el antiguo Hospital Naval, que actualmente en manos de la provincia de Buenos Aires. Haciendo un acercamiento más puntual al área de trabajo de este año que se denomina Campus Norte, es un área, como ustedes ven, que está circundada por una vía del ferrocarril que une La Plata Cargas con el puerto de La Plata, y la idea de esto que se transforme en un parque lineal que nos permita poder incorporar un tren de baja velocidad, un tranvía urbano que permita optimizar la conectividad, ya que hoy puntualmente este predio tiene un punto de toque muy fino con la avenida 122 y una gran concentración de transporte urbano en este sector. Por otro lado, también trabajaremos con la hipótesis del futuro Hospital Escuela de la Universidad Nacional de La Plata, en lo que hoy es un hospital provincial, y está el INCUCAI también acá, pero lo que era el ex Hospital Naval en este predio, o sea que estas 9 hectáreas casi se duplicarían con la incorporación de todo este sector, también con la hipótesis de la futura bajada de la autopista en la calle 129 y la recuperación del dique y el canal existente. Y también hay que pensar qué va a pasar con las viviendas que trabajan en estos sectores. Un poco para recorrer la historia de este proyecto en el cual me tocó ser parte por ser director de planeamiento de la universidad en aquel momento. Lo desarrollamos con el equipo de la universidad con la idea fundamental de albergar básicamente 2 unidades académicas y un departamento de la Facultad de Humanidades. O sea, básicamente 2 facultades completas. La Facultad de Humanidades por un lado y la Facultad de Psicología por otro. O sea, de reciente creación en aquel momento. Esta es la Facultad de Humanidades y la Facultad de Psicología. Y el Departamento de Educación Física con sus nuevos equipamientos que hoy realmente hasta ese momento no se podía desarrollar. Y en el extremo, en la entrada del predio, la conformación de un centro, digamos, recordando que esto fue un centro de detención clandestina, la generación del Museo de la Memoria, que hasta aquel momento era el único proyecto desarrollado per se a tal fin. Es así que el proyecto contempla básicamente un eje que conectaría con el futuro crecimiento del Hospital Naval, una serie de edificios específicos de cada una de las facultades y una serie de edificios inespecíficos llamados aularios, que contienen aulas específicamente, de distintos tamaños y de distintos formatos para ser utilizado en principio por la unidad académica, pero que también, en caso de ser necesario, puede ser utilizado inespecíficamente por cualquier otra unidad académica.
Esto es un poco el espíritu del campus, donde también lo que se buscó permanentemente es generar accesos peatonales más el principal de transporte para no generar un límite con el área urbana circundante, poder manejar la cantidad de autos necesarios para no impactar también negativamente en el contexto, y un proyecto paisajístico bastante cuidado en el sentido de generar barreras vegetales también paralelos a la avenida 122 para que no solamente tengan un ambiente bastante interesante, sino generar una barrera de sonido frente al sonido generado por la avenida 122 que permitan desarrollar las actividades con mayor confort. Un poco algunas de las imágenes que se buscaban y un poco la concreción física de algunos de los primeros edificios. Este es el sector donde vamos a trabajar. Ahora, el tema es cómo lo vamos a desarrollar en el tiempo. Comenzamos de una manera muy atípica, lamentablemente, todos sabemos las razones de este comienzo, en el cual tuvimos que anular básicamente un primer esquicio que tenía que ver con el esquicio vertical de paisaje, que este año no lo vamos a realizar, y vamos a comenzar el día, en realidad vamos a comenzar el 6 de abril, pero lanzando los trabajos el 2 de abril específicamente, de manera virtual. Vamos a subir las charlas, esta charla ya a partir de hoy jueves, y el lunes comenzarán a estar subidas las charlas particulares de cada uno de los trabajos. Los trabajos prácticos comenzaremos con equipamiento como una herramienta transformadora de nuestras ciudades y de gran necesidad para la dinámica cotidiana. En particular, vamos a hacer un desarrollo ahora más específico de cada uno de los equipamientos, pero la idea es llegar hasta previo a las vacaciones de invierno con la entrega final de cada uno de los trabajos troncales de la primera mitad de año. Incorporados a eso tendremos estos trabajos que ya hemos lanzado, que ustedes tienen las fichas que denominamos esquicios por su dinámica, porque nos permiten hacer foco, poner la lupa sobre algún tema que nos preocupa en particular en cada uno de los años, pero que lo que fundamentalmente busca es ir empezando o siendo la puerta de entrada a los trabajos troncales de proyecto. Este primer esquicio en particular, sobre todo para los primeros años, de primero a cuarto año, será un esquicio de 5 clases en el cual exploraremos en cada uno de los años las particularidades que antes les definí. En la segunda mitad de año también con la misma dinámica comenzaremos con vivienda, pero también vamos a comenzar con un esquicio específico en cada una de las complejidades de cada uno de los años para llegar antes de, con suerte, para principios de diciembre, a cerrar el año académico 2020. Haciendo un desarrollo muy somero y muy descriptivo de lo que vamos a desarrollar o lo que vamos a trabajar en el año, les vamos comentando que para primer año tenemos pensado trabajar con un pabellón de información y un nodo de transporte, con esta hipótesis del tranvía urbano que vaya hasta el puerto de La Plata, saliendo de la estación de La Plata, propiamente dicho. La idea es generar un nodo de llegada muy pequeño, con información para los estudiantes, que será un equipamiento muy pequeño, pero que tendrá como objetivo fundamental trabajar sobre las primeras aproximaciones al espacio arquitectónico. En el caso del segundo año, atendiendo a la necesidad de la población universitaria que es tan masiva y tan diversa, tanto de alumnos como de no docentes y de docentes, generaremos un jardín maternal propiamente del Campus Norte. Así como ya la universidad tiene su jardín maternal, en este caso intentaremos que este campus tenga uno propio. Para tercer año, como les anticipábamos, vamos a trabajar con el tema del Museo de la Memoria, este reconocimiento
a este recordatorio, más que reconocimiento, este recordatorio de esta época trágica que sufrió nuestra sociedad, que antes de ayer se cumplió otro aniversario. Trabajaremos con este edificio que tendrá básicamente un programa de difusión dado por un área de exposiciones temporales, un auditorio y un archivo de la memoria. En el caso del cuarto año trabajaremos con la biblioteca de Campus Norte, una biblioteca tanto de la Facultad de Psicología como de la Facultad de Humanidades y el Departamento de Educación Física, que albergará tanto libros como diarios, como será una mediateca. Tendremos que explorar un poco estos programas, cómo se han transformado en estos últimos años y cuál será su futuro inmediato. Quinto año trabajará con la idea del centro de estudiantes, este edificio mixed use donde aparecen muchos programas conviviendo y tratando de generar una especie de mini ciudad concentrada en un propio edificio donde los estudiantes tengan su lugar de trabajo, de estudio, de ocio, con diversos programas conviviendo. Y por último, este año trabajará en el desarrollo de los lineamientos estratégicos urbanos como veníamos planteándolo. Para ello, estos ejercicios específicos e introductorios tendrán un rol central, tendrán un rol de permitirnos, como les decía al principio, poner la lupa en particular en algunos de los aspectos que a nosotros nos parecen más esenciales en cada uno de los años y de sus complejidades. Por eso comenzamos con primer año atendiendo a esta necesidad de poner el foco en qué es y cómo se llega al espacio arquitectónico, ¿no? Este espacio, esta visión de lo nuevo, del alumno que entra y que realmente trataremos de juntos ir dilucidando qué significa el pasaje del espacio en abstracto al espacio específicamente arquitectónico. Para eso utilizaremos la excusa un poco de la escultura de Jorge Oteiza, un escultor vasco que ha desarrollado toda su vida explorando el vacío, ¿no? La necesidad de generar vacío para poder desarrollar sus exploraciones espaciales, y a partir de una manipulación un poco irrespetuosa de sus propios modelos y de sus propias esculturas, pasaremos de la escultura al espacio arquitectónico en estas pocas clases. En el caso del segundo año, sin duda, el tema del jardín maternal nos pone en una posición de tener que reflexionar sobre qué implica la escala, ¿no? Este usuario que no tiene la escala del hombre ideal, menos como lo planteaba Le Corbusier con el modulor, sino que reconoce un mundo muy diverso, de gran amplitud y diversidad, y cada vez más amplio y más diverso, por suerte. En ese sentido, trabajaremos sobre la elucubración, sobre la exploración y la implementación de un espacio de juego para los chicos. Tendrán que pensar en estas pocas clases un juego para chicos. Y en ese sentido, tenemos que pensar qué significa el juego para los chicos, qué significa el ocio creativo, lo lúdico, como herramienta también del aprendizaje. Tercer año, trabajará sobre, como decíamos, el Museo de la Memoria, y en ese sentido el recorrido en el espacio arquitectónico es fundamental. Para eso recuperamos un poco el esquicio que se había hecho, que ustedes hicieron en primer año, sobre la película de Jacques Tati, Mi tío, donde en una fracción de esa película podemos ver un recorrido que ustedes ya lo conocen y que lo pueden ver en video nuevamente, pero que nos proyecta como que atrás de esta fachada existe algo más, ¿no? A partir de eso tendremos que pensar y diseñar y reflexionar sobre ese espacio que no se ve, pero que se imagina, ¿no? A partir de una complejidad un poquito mayor que la que originalmente realizada en primer año. Cuarto año, sin duda, el gran desafío es la irrupción
o el protagonismo de la técnica y la tecnología. Y en ese sentido la estructura es definitoria del espacio arquitectónico y debemos trabajar o poner o subrayar este concepto en todas sus dimensiones. Así que el esquicio que venimos desarrollando hace bastante tiempo, estructura y propuesta arquitectónica, será el protagonista en este inicio. Quinto en particular, con un esquicio un poco más largo, porque necesita más tiempo de desarrollo, va a trabajar sobre este título de pensar el espacio metropolitano, la necesidad de estos programas complejos que ya no se pueden desarrollar de manera fragmentada, sino que empiezan a trabajar generando simbiosis y sinergias muy particulares en un cubo de una dimensión de 40 metros de lado. Intentaremos colocar de una manera muy, muy inteligente todo este programa para que funcione de la mejor manera posible, pero además sin por ello hacer mella en la calidad espacial, o en la propuesta espacial del conjunto. Este es un esquicio que va a ser grupal, con lo cual desarrollaremos a lo largo de no 4, no 5 clases, sino creo que son 10, el esquicio específico. Y por último, la irrupción de sexto año con los lineamientos estratégicos de diseño urbano para el área en cuestión, empezar a reflexionar sobre los lineamientos generales para el campus norte y su futuro crecimiento. Por otro lado, nosotros estamos convencidos que no solamente la actividad tradicional del taller es la que alimenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido nos ha dado muy buenos resultados a lo largo de los años el desarrollo de viajes de estudio, de visitas que hemos hecho en todos estos años. Y bueno, comienzo desarrollando algunos de los que vamos a realizar este año, en particular el encuentro 5 talleres que venimos haciendo hace muchísimos años ya, con la Facultad de Mar del Plata, la Facultad de Rosario, nuestra facultad, y siempre una facultad que nos recibe. En este año será Santa Fe, para festejar los 35 años de la creación de la Facultad de Arquitectura. Vamos a pensar entre todos, con los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de cada una de estas unidades académicas, el nuevo campus de la universidad. Esto seguramente originalmente lo teníamos desarrollado para mayo, quizás lo tengamos que reprogramar por toda esta particularidad, pero lo iremos informando oportunamente. Lo mismo ocurre también en Santa Fe este año. Parece que este año la ciudad de Santa Fe va a ser nuestra anfitriona, con un encuentro que venimos haciendo con un grupo de arquitectos amigos y ex compañeros de formación, lo que se llama Encuentro MDA VAL, Maestría de Diseño Arquitectónico y Bienal de Arquitectura Latinoamericana, organizado por la Universidad de Navarra y este grupo de arquitectos del cual soy en particular parte. Lo hemos realizado en Córdoba, lo hemos realizado en Mendoza, lo hemos realizado en 2018 en Mar del Plata y ahora le toca a Santa Fe en 2020. Será una actividad que pondremos centro entre segundo y tercer año, pero está abierta a toda la comunidad. Obviamente es limitada la capacidad de las charlas. Serán charlas durante 3 días, jueves, viernes y sábado mediodía, donde cada uno de estos arquitectos de Argentina y de Latinoamérica desarrollarán y contarán sus obras. Por último, un programa que nos da muy buenos resultados es la obra por sus autores en la ciudad de Buenos Aires, que es para primer año, donde visitaremos obras emblemáticas de la arquitectura contemporánea argentina para que sus autores nos cuenten en primera persona cuáles fueron las ideas principales y cómo fue el desarrollo de estos proyectos. Así que en ese sentido es un viaje muy, muy estimulante y muy enriquecedor para todos nosotros. Y por último, quiero hacer hincapié fundamentalmente en este momento que es muy particular, que tengamos muy presente cuáles son los canales de comunicación que tiene el taller. El taller siempre tuvo su blog, que ahí lo tienen, tallerbcs.wordpress.com, su mail tallerbcs@gmail.com,
y el Facebook y el Instagram, Taller BCS, que nos pueden seguir, donde se van ahí a encontrar con toda la información de último momento. Además, nosotros particularmente tenemos el mail de todos los alumnos que están anotados en el taller, con lo cual tenemos un canal permanente de comunicación, y en cada uno de los años se generarán los canales específicos que ya los coordinadores y ayudantes le irán comentando. Por último, también quiero mencionar cuál va a ser la dinámica de funcionamiento de esta etapa tan particular. Por medio de esta plataforma, que es la plataforma Zoom, iremos generando todos los lunes de 8:30 a 12:30 en el horario de taller, iremos generando las clases específicas para que cada uno de ustedes puedan ir viendo correcciones de sus compañeros, pero también poder hacer las correcciones propias y poder haciendo los intercambios con los docentes que les haya tocado. También, en este sentido, los grupos de trabajo ya están generados y vamos a ir comunicándoles a cada uno cuál es su ayudante específico para que después el ayudante se ponga en contacto con ustedes y puedan intercambiar la mecánica de trabajo en cada caso. Nosotros como profesores y los coordinadores de cada año iremos interviniendo en cada una de las sesiones en la medida de lo posible. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que podamos desarrollar esta etapa del año con la mayor normalidad. Muchas gracias.